director ejecutivo de el CREA en las épocas finales de esta importante institución que tanto progreso, tantos proyectos trajo para el austro del país. El austro del país, Cuenca y la Azuay se encuentran amenazadas por la minería. Economista Serrano, el gobierno acelera, pisa el acelerador para llegar a un acuerdo ya inminente con Canadá para establecer un sistema bilateral de comercio que incluye, se lo conoce, el tema minero. Y allí están los intereses de la empresa canadiense Dundee Precious Metals con Quimsacocha. Por otra parte, el gobierno nacional también, a través de todo tipo de declaraciones, da cuenta de que apoya abiertamente los proyectos mineros en general y en concreto el proyecto de Quimsacocha. Sin embargo, y a pesar de esto, el abandono gubernamental en el austro ecuatoriano continúa y se refleja particularmente en el tema de la vialidad. Las carreteras que paradójicamente a su vez se van afectando aún más también por el transporte pesado que utilizan las mineras. Quisiéramos conocer su punto de vista, este complejo momento que vive Azuay, las amenazas que se ciernen. Bienvenido. Muchas gracias, estimado ingeniero. Realmente Azuay y Cuenca, por ventaja, no están desprotegidos. El Consejo Cantonal de Cuenca, el 16 de enero, resolvió respaldar el informe de etapa que declaraba la inviabilidad del proyecto de Loma Larga situado en Quimsacocha. Por otra parte, etapa también hizo un informe técnico que justamente desmintió todo lo que se había hecho dentro del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con respecto al estudio de impacto ambiental y al programa de mitigación, al plan de mitigación ambiental. Justamente este estudio de impacto ambiental había sido presentado por la compañía Dundee Precious Metals ante el MATE para obtener la licencia ambiental. Y ese estudio fue revisado por los técnicos locales de etapa, la empresa municipal, que dijo, no va, ese estudio es un fraude, no tiene ningún sustento técnico, no han consultado las fuentes de información que acá teníamos y lo descubrió y lo dejó en claro que el estudio no tenía ninguna validez técnica ni científica. Luego el Consejo Cantonal resolvió asumir por unanimidad la validez de ese estudio, con lo cual se comprometía y se comprometió el Consejo Cantonal a defender la causa del agua. No puede ser de otra forma, puesto que ya anteriormente el Consejo Cantonal promovió la consulta popular del año 2021 del 7 de febrero y ha tenido una serie de manifestaciones, incluido el informe del ingeniero Galo Ordóñez, que llevó al directorio de etapa en el año 2018 a pedir públicamente que se suspendan de manera definitiva las concesiones mineras en la parte del Cajas. Lamentablemente, en el caso que usted hace un momentito anotaba de la carretera que va a los cantones orientales, es una monstruosidad ver cómo transitan esos camiones enormes de 6 ejes para quienes vamos por allá con frecuencia hacia Gualaceo, hacia Paute, por esa carretera y la destruyen y no hay ninguna compensación. De tal manera que lamentablemente en el gobierno central y en los altos niveles y medios de la burocracia del gobierno central hay la idea de que nosotros no necesitamos absolutamente nada acá en Cuenca y en el Azuay y que nos arreglamos por nuestra propia cuenta. Y realmente ellos no dan ninguna asignación. Fíjese usted que todo el plan eh, vial 24-25 está totalmente atrasado. Finalmente no conocemos qué está pasando con el famoso distribuidor en la zona del IES y Monay. Y no conocemos lo que se está haciendo en torno a las carreteras Cuenca Molleturo, el empalme, que a mí me gusta más bien llamar Puerto Inca, porque el empalme es un término despectivo finalmente, y la Son, carretera que va hacia Girón. Se son habló de que ya anuncios estarían tras listos los anuncios, estudios, tras pero estos anuncios, tras estudios no anuncios, lo avanzan. único que se tiene en Por realidad. otra parte, en cambio, uno ve con interés, ve con cierto nivel hace un análisis comparativo, por ejemplo, lo dicho por el presidente en el discurso de su posición, cuando habla de dos grandes obras, la obra Quinto Puente en la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas, y la carretera E35 que viene desde Buena Fe en Manabí hasta Juján en Guayaquil, en Guayas.
para ponerla a 4 carriles. Y no dice absolutamente nada del problema vial de todas las provincias que estamos al sur del nudo del Azuay, es decir, Cañar, Azuay, Loja, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe. No se dice absolutamente nada. El presidente ni siquiera nos mencionó en su discurso inaugural, y parece que, habiendo sido Cuenca y el Azuay y Cañar elementos importantísimos en la constitución del Estado ecuatoriano en 1830, en la ciudad de Riobamba, en la primera constituyente, cuando se reunieron las 4 grandes partes del país, digamos, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, estuvieron ahí representadas de manera igualitaria en la reunión de Riobamba. Sin embargo, ahora casi no existimos, es decir, el presidente no nos mencionó. He ahí, por ejemplo, un motivo para que los señores asambleístas de ADN estén despiertos y atentos, los asambleístas por el Azuay. Pero aparte de, no, de siquiera no darnos para la vialidad, nos amenazan con las concesiones mineras en nuestras principales fuentes de agua. Al parecer, al señor presidente no le informan adecuadamente, es decir, yo creo que le engañan los burócratas que ya recibieron las coimas anteriormente de parte de las compañías mineras. De ahí, por ejemplo, que el pronunciamiento de la Cámara de Minería del Ecuador hace más de 8 días, o casi un poquito más de 8 días, 9 días, con entusiasmo diciendo que ya se ha realizado la primera consulta previa, libre e informada en el Ecuador, y que esto ha sido una maravilla. Y hacen el anuncio ellos, cuando realmente no le correspondía a la Cámara de la Minería ni a la señora Silva decir esto, sino le correspondía al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio del Ambiente, porque son las instituciones estatales que nos defienden a todos. No solo no pueden defender tan solo a la minería, les correspondía a ellos decir esto. Y el Ministerio de Energía y Minas pone un expediente, un texto bien largo con muchos anexos en la portal web del ministerio, un documento de 150 páginas en donde tratan de explicar lo que han hecho en el proceso de consulta previa, libre e informada, lo cual es realmente un total embuste de 150 páginas, porque en ninguna de esas 150 páginas consta ni siquiera el listado o el catastro de quienes fueron consultados en la comunidad de Escaleras. Es decir, simplemente lo que consta es un listado enorme que más bien causa risa, de los funcionarios de Quito que han estado componiendo el equipo que dizque llevó adelante el proceso de la consulta previa, libre e informada. Y finalmente añaden una serie de fotos. Ese es un ardid y una trampa que utilizan desde el gobierno central. Si yo asisto, por ejemplo, a una reunión y estoy hablando sobre, me llevan haciendo una crítica sobre la minería metálica, me toman la foto y me ponen fuera de contexto y hacen aparecer como que yo había estado aceptando la imposición de las concesiones mineras desde el gobierno central. Todo esto nos debe alertar a toda la ciudadanía de Cuenca, a todos los habitantes de la provincia y del cantón, que debemos defender nuestro patrimonio natural. Resulta que no es porque sí que el mayor complejo hidroeléctrico está en la zona de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, porque en la zona de Azuay y Cañar está a más del 23% del total del páramos del Ecuador. Por eso es que tenemos esta enorme esponja, pero también es por eso que tenemos poco espacio para el desarrollo de actividades productivas ante el crecimiento poblacional, y por eso se originan también los problemas en la planificación del territorio, no solo urbano, sino rural de la Me SUAY. escucha, economista Serrano. Ya. Quisiera no dejar de pedirle que se refiera usted a los desplantes de la minera Dundee Precious Metals, que se siente muy confiada en que este proyecto anunciado por la Cámara de la Minería se inicie ya, arranque en la fase de explotación en este año 2025, así lo han dicho, sobre las políticas engañosas de trabajo social que utiliza esta compañía minera, sobre esa grosera inversión de propaganda en medios de comunicación, periodistas e influencers aquí en la provincia de la Azuay. Es cierto, ellos tienen esa mañosería, esa forma de tratar de engañar, como lo hicieron en su momento en Namibia, en Sumev, en el África, o como lo han hecho en otros lugares. Pero acá se trata de una ciudad grande, gigantesca, de 600.000 habitantes, por así decirlo, más todos los consumidores de la provincia. De tal manera que es un absoluto absurdo querer hacer la explotación minera metálica a gran escala,
¿Por qué a gran escala? Porque, por ejemplo, en Quimsacocha, en el proyecto Loma Larga, ellos esperan extraer diariamente 3.500 toneladas de roca mineralizada y procesarla. O sea, es un volumen gigantesco, 7 veces el total de basura que se recoge de la ciudad de Cuenca diariamente, que es de más o menos 500 toneladas por día. Ellos van a procesar 3.500 toneladas y al final de su explotación van a dejar un depósito de relaves o relavera de casi 6 millones de toneladas de rocas mineralizadas con enormes cantidades de arsénico, porque resulta que el tipo de yacimiento está plagado de arsénico entre el 8,5% y el 10%. Pero no solo es eso, estimado ingeniero, sino que el gobierno central a través del ministerio ha hecho más concesiones en todo el macizo del Cajas. Algunos hablan de 30.000 hectáreas. Hay un dato del 2022 en el que se hablaba de 47.000 hectáreas y alguien llega a mencionar hasta de 60.000 hectáreas concesionadas. Entonces la intención del gobierno es empezar en Quimsacocha y arrasar, pasar a Chaucha en el famoso proyecto Ruta del Cobre, luego continuar por el occidente del macizo del Cajas, es decir, hacia la vertiente occidental, y llegar hasta la cuenca alta del Machangra en el noroccidente de la parroquia Molleturo para empatar con una concesión que tienen en la parroquia de San Antonio de Cañar hasta Malal, hasta el punto de Malal, donde hubo una mina de oro en la época precolonial y colonial. De tal manera que la amenaza a Cuenca no solo es Quimsacocha, es decir, por ahí quiere empezar el gobierno. Por eso es que nosotros no podemos de ninguna manera permitir que Quimsacocha tenga validez. Y por eso es que el Consejo Cantonal, el señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, que de manera valerosa y honesta estuvo al frente de la promoción de la consulta popular en el 2021, cuando él fue presidente de la Comisión de Ambiente, y que ahora a través del Consejo Cantonal ratifica la oposición a la minería y el respaldo al informe de etapa, no podemos dejar por ningún motivo. Yo creo que los asambleístas locales de acá de ADN deben acercarse a los oídos del presidente Noboa y explicarle bien con información, con gráficos, de qué se trata. Es decir, no es un afán de oponernos o de oposición porque sí. Está en juego el interés del agua de casi todos los cuencanos, de casi todos los azuayos. Es decir, el informe de etapa es contundente y claro. Es absurdo pretender quitarle valor al informe de etapa cuando ellos son quienes más conocen la realidad local, lo que desde la capital llaman el conocimiento del territorio. ¿Quiénes conocen más del territorio? Los técnicos de etapa. Ellos recorren diariamente, tienen registros y más de sus observaciones, de tal manera que se puede pretender desde el gobierno central, salvo que hayan recibido ya coimas. Y como usted sabe, no hay peor ciego que aquel que viendo no quiere ver, ni sordo que aquel que oyendo no quiere oír. Ya bolsicados los dineros en los bolsillos, les hacen ver de una manera torcida y equivocada. Quisiera insistir en este tema de las malas prácticas de comunicación, de inversiones sociales, entre comillas, que hace la compañía minera, que de alguna forma trata de suplantar esa ausencia del Estado en comunidades pobres, sin duda que requieren prácticamente de todo, sobre todo en las zonas rurales de la provincia de la Azuay. Voy a enumerarle algunos de los programas que hemos podido detectar. Está llevando adelante Dandy Precious Metals, que lo promociona con una inversión significativa en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y a través de los famosos influencers. Programas sociales y educativos, tiene becas comunitarias en apoyo a estudiantes de Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín. Ha hecho proyectos de conectividad en zonas rurales con la colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones, Mintel. Programas de equidad de género en el que el 65% de los becarios son mujeres. Hay un programa sin mayor detalle también para mujeres que lo lleva adelante con el apoyo de la minera, la esposa del presidente de la República, Daniel Noboa. En salud, infraestructura médica, DPM ha financiado mejoras en algunos centros de salud de la zona de influencia de la minera. Apoya también programas de alimentación para comunidades cercanas a sus operaciones. Todas obras benéficas, necesarias, bienvenidas, pero
y las intenciones que vienen por atrás. En proyectos deportivos también es otra área. Dundee Sport Team se ha conformado con atletas en disciplinas como karate, atletismo, triatlón, motociclismo, patrocinio de eventos como el Mundialito de los Pobres, la Pichanguita Interparroquial. Incluso al Club Deportivo Cuenca, esta compañía minera le ha entregado unos $30,000. Así se mueven las cosas, como si estuviéramos en la época de la colonia, regalando espejitos para engañar a la población autóctona, en este caso a las poblaciones pobres alrededor, en las cercanías y bajo la influencia de lo que sería este enorme proyecto minero. Así es como usted está señalando. Sin embargo, las personas, los habitantes de ahí están absolutamente despiertos, porque justamente quienes demandaron la nulidad de este estudio de impacto ambiental y por tanto el freno a la licencia ambiental fueron justamente los habitantes de San Gerardo, de la Sociedad de Riego de San Gerardo, de la Junta Administradora del Sistema de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, que sirve a varios miles de consumidores y habitantes de la zona, y finalmente la FOA. Es decir, ya no estamos en la época de la colonia, no es que con espejos o con estas dádivas nos van a engañar. Lamentablemente, a quienes ellos sí engañan es a las autoridades, o no sé si se puede llamar engaño, les hacen embustes a las autoridades del gobierno central, entre ellas penosamente a la primera dama, a quien no le han informado de los impactos. Justamente eso es lo que tenemos que hacer de manera inmediata, y acudo nuevamente a quienes son los asambleístas por ADN, que están más cercanos al gobierno central y al presidente Noboa, a que le expliquen al presidente, le digan, oiga, mire, esta es la información que tenemos. Es decir, Azuay no es que quiere molestarse con usted, inclusive le dieron votos a usted, pero no le dieron votos para que usted haga la minería, para que usted dañe las fuentes de agua de Cuenca. De tal manera que esto es fundamental, informar a estas autoridades, especialmente a quienes toman las decisiones, porque penosamente en el Ministerio de Energía y Minas y en el Ministerio de Ambiente y Agua hay gente corrupta que está al servicio de las compañías mineras. Está tan al servicio que inclusive dejan filtrar una serie de informaciones para ir a lo de la minería ilegal. Sin duda, la masacre hecha a estos soldados ecuatorianos allá, alrededor de 11 personas asesinadas, se debe porque alguien filtró información acerca del operativo, y esas filtraciones vienen también de instituciones en las que están estos personeros y que conocen y hacen de sirvientes de estas compañías transnacionales. Ese sería mi punto de vista. Bien. Quiero comentarle, hay también más permítame, economistas Gustavo, que en días Serrano. pasados, con motivo de Galápagos, se presentó un informe interesante con un sistema de cuentas ecosistémicas respecto a los beneficios económicos que Galápagos entregaba a la economía nacional a través de varios ingresos, etcétera, y de la protección del patrimonio natural. Hay un sistema de cuentas ecosistémicas, perdón, la redundancia, elaborado por las Naciones Unidas, el cual deberían aplicar el gobierno central antes de hacer los contratos y de entregar graciosamente las concesiones. Es decir, tienen que hacer un balance entre los beneficios a corto plazo que pueden darle estas explotaciones mineras, pero también los enormes perjuicios a perpetuidad que quedan. Imagínese usted lo que sería si llegara a hacerse esta explotación en Quimsacocha por la minera Dundee Precious Metals. Tendríamos una especie de centro histórico, una área como de centro histórico en la parte alta donde están las fuentes de donde nacen los ríos Tarqui, Rircay y Yanuncay. Es decir, tendríamos ahí una pequeña ciudad colonizando y destruyendo todo el ecosistema y por tanto ahuyentando el ciclo del agua. Porque claro, ahuyentan el ciclo del agua, pero no solo eso, quedaría esta enorme relavera con un dique que en 10, 20 o 25 años, o antes aún, como ya pasó en Brasil, en Brumadinho, en donde bajaron más de 5 millones de toneladas de desechos tóxicos, nos baje desde la parte alta, 3.800 metros de altura, por la cuenca del río Tarqui, baje esta cantidad lodosa con lodos tóxicos, dañando absolutamente todo. Un absurdo, mi estimado Gustavo. Así es.
Eh, no nos cansaremos de recordar a los cuencanos de que es una real amenaza. El área total del proyecto asignado llega a casi 8.000 hectáreas y el área de explotación son 2.147 hectáreas, como usted ha señalado. Potencialmente afectará a la quebrada de Quinoayacu, origen del río Irquis, y a la quebrada Coyoancay, origen del río Portete. Afectará al río Tarqui, río Yanoncay, a los ríos de Cuenca. ¿Qué es lo que dejará como pasivos ambientales? La herencia serán relaveras de este proyecto que están en los diseños listas, se las construirá eventualmente para almacenar 5.5 millones de toneladas de relave con drenaje ácido y metales tóxicos. Estas se ubicarán en una represa permanente en las nacientes de los ríos Irquis y Portete. Por otra parte, el daño que se hará, se dice que es una explotación subterránea, pero la ruptura de rocas subterráneas desestabilizan el equilibrio natural, generando productos áureos sulfurados. En otras palabras, acidificarán los suelos del acuífero de Tarqui. Algunos de los influencers o medios de comunicación locales, que lamentablemente han sido cooptados por la minera, minimizaban este hecho, señalando que sí, que se utilizarán unos 5 metros cúbicos del río Tarqui. No se dice si será por segundo, por minuto, por día o qué, y que esta agua que se utilizará para la minería será procesada y que luego se lo enviará hacia el río Jubones. Así se intenta minimizar este potencial y gigantesco riesgo que al momento, como espada de Damocles, amenaza a la provincia del Azuay y a los recursos de agua de la ciudad de Cuenca. Una situación sumamente delicada, lamentablemente con un apoyo frontal del gobierno central, del gobierno de Daniel Noboa. Le dejamos un brevísimo cierre y conclusión, economista Serrano. Usted tiene razón, ingeniero, y quiero remarcar que no solo es Quimsacocha, la pretensión del gobierno central es empezar en Quimsacocha y convertir todo el macizo del Cajas en un distrito minero, con 5, 8 o 10 enclaves de estas empresas mineras, destruyendo absolutamente el sistema ecológico y el ciclo del agua, porque si no hay la vegetación, si no hay la vida, todo se daña y se deteriora, estimado Gustavo. Muchas Sí, gracias hay por su oportunidad. unas 50.000 hectáreas casi que han sido también concesionadas en zonas del macizo del Cajas, así es. Le agradecemos mucho al economista Enrique Serrano. Él fue el director ejecutivo del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Son las 9 horas con